para muchos es sensible en muchos sentidos, y obviamente una problemática que con una característica estructural ha estado presente desde prácticamente el inicio de los tiempos de la humanidad. Hay antecedentes de la corrupción desde épocas de Platón, registradas obviamente por este autor en sus libros, y que van incluso con acepciones de carácter teológico, incluso caracterizados dentro de lo que es la propia Biblia, y que generan en el ser humano un sentimiento de contradicción respecto a las formas en que se practica esta problemática. En el caso de México, la historia no es muy profesional en ese sentido, pero sí es muy práctico en echar un vistazo a cualquier libro de antologías e incluso de anécdotas sobre el comportamiento del mexicano, para darnos cuenta de que el problema de la corrupción ha estado presente y es un problema perenne que se ha convertido en sistemático, sintomático y estructural en el quehacer político, económico y social de nuestro país. El término corrupción tiene diversas interpretaciones, significados y acepciones. No hay una línea que conduzca a una definición clara sobre la problemática, y tiene diversas interpretaciones, tanto en lo cultural, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo jurídico, incluso hasta en el comportamiento de lo político. Hay una definición que establece claramente el concepto de corrupción, que es el de todo acto que va en contra de la sociedad mexicana, pero que está utilizado y practicado a través del ejercicio del poder, el uso ilícito de recursos públicos, y que generan un deterioro y van en demérito de la población en su conjunto. Hay una concepción también jurídica que habla de la malversación de los fondos. En esta, aun cuando se enmarca dentro de un conjunto de leyes y de normas, no deja el espacio abierto y los resquicios para que la práctica de la corrupción esté presente dentro de cualquier quehacer político, económico y social del país. También en su arista política hemos visto cómo la definición corre por varias vías, y sin embargo esta está caracterizada por diversos autores, y la literatura al respecto lo marca como una práctica ejercida por parte de los funcionarios públicos de manera individual o de manera colectiva. En lo inmediato, el efecto que tiene la corrupción es un beneficio para una persona, un grupo de personas, o incluso para el manejo socioeconómico y sociopolítico de un sistema político en particular. El caso mexicano no se puede sustraer a toda vez que la corrupción ha estado presente, y es un lastre que los gobiernos no arrastran, pero sí magnifican de acuerdo al nivel en el cual se practica este tipo de prácticas. El siguiente, por favor. Y bien, como les mencionaba, el fenómeno de la corrupción es un lastre no solamente para la cuestión social en el país, tiene también una consecuencia clara de carácter económico. En ella no implica únicamente un hecho de soborno o de transferencia de recursos o incluso de una dádiva. Tiene impactos que van más allá de un intercambio de recursos entre dos personas o un grupo de personas. Pues en el ámbito económico hemos visto claramente cómo la corrupción ha sido un factor que inhibe en muchas ocasiones la inversión, en muchas otras el desarrollo económico del país, y por lo general se convierte en un requisito indispensable para el funcionamiento socioeconómico y político de cualquier proyecto de nación. Está, como vemos, enraizado, como bien dice el dicho popular, hasta los huesos de todo el sistema político mexicano, y obviamente dentro de cualquier evolución económica que tenga lugar en el país. Los ejemplos en este sentido, incluso los más recientes, dan clara cuenta de ello. Un simple vistazo a la prensa nacional nos da un panorama complejo, completo, y además muy definitorio de quiénes son los que ejercen de manera ilícita los recursos, de quiénes son los que finalmente tienen en su poder
y en el ejercicio del poder la posibilidad de irrumpir o de incurrir, más bien, perdón, en actos de corrupción. Sin embargo, también está visto que a pesar de ello, la impunidad es la que campea a pesar de todos los esfuerzos que se hagan y las denuncias que surjan de la sociedad civil. Una de las acepciones que quizá tenga más conocimiento en la sociedad y que sea reconocida con amplitud es el de la mordida, el de los moches y cualquier otra acepción que le queramos poner en el manejo cotidiano de las palabras y de la práctica cotidiana del funcionario público. Este tipo de problemáticas incluso está muy arraigado hasta en el discurso parlamentario, en el discurso del funcionario público y obviamente en el discurso de lo cotidiano de cualquiera de nosotros que queramos o no queramos, nos hemos visto implicados o no, queriéndolo o no, en un acto de intercambio de dádivas que aun cuando no sea catalogado como corrupción, tiende a generar ese tipo de prácticas que se amplían de acuerdo al nivel en el cual se ejerce y del cual también cualquier ciudadano es partícipe, obviamente, de una problemática que tiene incluso raíces culturales. Así, por favor. Y bien, la corrupción involucra de facto un poder casi monopolístico sobre el servicio de la asignación de un recurso. Esto es, personas aquellas que tienen el poder de ejercer un recurso público, tienen la posibilidad incluso de asignarlo, ya sea a través del compadrazgo, el amiguismo o a través de una dádiva para destinarlo a un fin común o a un interés muy particular. El ejercicio del poder, como vemos, no es solamente del funcionario público, incluso tiene una aplicación más elevada y se instala incluso en aquellos niveles más altos del quehacer político nacional, incluso dentro del funcionamiento de los órganos de gobierno de cualquier nivel, desde el municipal hasta el estatal hasta el federal. Tiene obviamente el abuso de recursos públicos, pero también tiene incentivos más allá de cualquier otro mecanismo que busque desincentivar este tipo de prácticas. Pues está visto que en México la cuestión no corre únicamente por el asunto de los recursos públicos, sino por el monto de quien recibe para echar a andar ya sea un proyecto, generar o hacer funcionar un servicio o incluso para facilitar un trámite administrativo en cualquier nivel del gobierno federal. A ellos se suman también, como vemos, causas de carácter cultural que delimitan las prácticas de la corrupción, haciendo que tenga un grado de permisibilidad social y que incluso sea aceptado como tal y como un mal necesario dentro del funcionamiento de cualquier política pública o administración local. El siguiente es un esquema en el cual mostramos las interrelaciones que tiene el nivel de corrupción debido a los incentivos que existen. Por una parte, los salarios bajos de los funcionarios, la desconfianza del gobierno hacia el gobierno federal por parte de los ciudadanos, la intención de elevación de impuestos, la poca o nula vigilancia que existe acerca de la aplicación estricta de los recursos públicos o del ejercicio del poder de un cargo público, así como la posibilidad de manifestar los actos de corrupción debido a bajos presupuestos y que generan todo un entramado de relaciones que permiten que la corrupción sea un fenómeno permanente en el funcionamiento y como aceite de un mecanismo que hace generar no solamente una funcionalidad condicionada, sino también el de llevar a cabo cualquier función del gobierno público. Hablamos de los gobiernos porque generalmente es donde se da este tipo de prácticas, aún cuando incluso en la vida cotidiana lo podemos encontrar todos, hasta en el crucero de cualquier calle de la Ciudad de México o del país. Las causas culturales que dan pie a la generación de la corrupción
va desde la existencia de una intolerancia social que es permisiva en la práctica y en el uso del poder de quien detenta para ejercer una práctica de corrupción que va más allá de un uso estricto del cargo público. Esto es, trasciende una esfera de poder para instalarse como una cuestión cultural. La existencia entonces de una cultura de la ilegalidad se generaliza aún cuando existan normas, leyes y reglamentos establecidos para frenar este tipo de prácticas. En el país, estas son una norma no escrita. Además, existe también en el imaginario social de que la corrupción y la persistencia de estas y la organización con la que incluso en algunos niveles de gobierno o de prácticas cotidianas se da, es tan fina que permite encontrarlo como una práctica cultural y necesaria e inherente de la vida cotidiana de todo ciudadano. Obviamente, las consecuencias de esto son claras. Existe la posibilidad de favorecer las élites de burocracias políticas y económicas que favorezcan e incluso sean parte de que incentiven la práctica de la corrupción. Erosionan a su vez, este tipo de fenómenos erosiona a la vez la credibilidad y la legitimidad de los gobiernos. Esto es muy palpable en cualquier nivel de gobierno en el cual nosotros nos presentemos y se trate de evaluar la funcionalidad, la eficacia y el actuar de cualquier gobernante. Los ejemplos los podemos encontrar, no tienen color, no tienen periodicidad y sin embargo están presentes y la gente está acostumbrada a identificarlos como parte de un ejercicio del poder. Reduce incluso también los ingresos fiscales, toda vez que en algunos casos la agilización de algún trámite corre por hacer cualquier asunto de carácter burocrático, brincándose incluso requisitos preestablecidos y que son necesarios cumplir para llegar a un fin específico. Sin embargo, el que se vaya una dádiva o una mordida a un funcionario de bajo nivel, de medio o alto nivel, permite que también la evasión fiscal esté presente como uno de los factores que también genera la corrupción. Permite incluso también, como consecuencia, la generación de leyes, de programas y de sistemas que están enfocados a combatir la corrupción, pero como consecuencia legal no tiene ningún efecto y no lo ha tenido, e incluso se han buscado mecanismos que lleven coadyuven a penalizar este tipo de prácticas. Sin embargo, los casos han sido contados y cuando los ha habido han sido temporales y generalmente vemos al final de cuentas y como desenlace la impunidad permeada en todos los niveles de gobierno. Esto es quizá uno de los rasgos en el gobierno federal y en cualquier nivel que contribuye a que la corrupción se establezca como parte de un sistema y que forme parte de una proliferación en la cual todos estamos inmiscuidos. El esquema obviamente es únicamente explicativo en términos de ilustrar un tanto los tipos de la corrupción en los tres niveles: judicial, en la política y en la economía. En ellos, igual como ya lo mencionamos hace un rato, es una parte que funciona con nepotismo, amiguismo, los tratos preferenciales, los sobornos, y que se dan tanto en el nivel de lo público como en lo privado. No es particular del gobierno, aun cuando lo hemos subrayado en esta mesa, no es privativo del sector público, también en el sector privado existen este tipo de prácticas y quizá que aunque tengan un impacto mayor o incluso igual al que se da en el nivel de los gobiernos federales, estatales y municipales, quizá el asunto es que como se generan a través de una negociación secreta y demás, no existe una medición exacta para ello, ni tampoco ponderar exactamente el nivel que alcanzan en los niveles de la vida privada este tipo de prácticas. La medición de la corrupción es un problema que ha tenido cualquier gobierno o cualquier organismo que ha tratado de llevar a cabo una formulación de índices o de indicadores que nos permitan evaluar
ponderar, incluso tener calificaciones acerca de la amplia gama de actividades por las cuales se incurre en corrupción, pero es a la vez también sintomático cómo se le exige a las instituciones públicas, principalmente, una mayor transparencia y una rendición de cuentas, y para ello es necesario una medición de los niveles de corrupción, pues es un rasgo fundamental de la vida pública de las sociedades democráticas. Esto es, estando México inserto en un contexto de globalidad, también es factible que cualquier gobierno, principalmente a nivel global, tenga la posibilidad de ser evaluado o incluso calibrada su nivel de corrupción para ubicarlo exactamente como una nación segura o con niveles aceptables de gobernabilidad. De suyo, la corrupción es difícil de medir. Las empresas, las instituciones o los organismos que se han encargado de ello se han enfrentado a las dificultades de encontrar parámetros que les permitan hacer una medición exacta del impacto, del nivel y del efecto que tiene la corrupción en la vida cotidiana del ciudadano, de los gobiernos y de las naciones. La medición de la corrupción en este sentido ha tenido no solamente dificultades en ese sentido, sin embargo también ha habido quienes se han atrevido a encontrar el camino adecuado para hacer una medición, si no exacta, al menos sí cercana a lo que serían los niveles de corrupción existentes en los diversos niveles del quehacer político, del quehacer económico, incluso del nivel cotidiano de los ciudadanos. El caso más emblemático es el de Transparencia Internacional, que lleva a cabo un reporte anual desde el año 1980, y que en él vacía prácticamente un listado de diversos factores y elementos que hacen posible la corrupción. Aun cuando sea metodológicamente aceptable y es reconocido a nivel internacional, Transparencia Internacional lo que hace es ubicar niveles de corrupción y colocar a un país como confiable o no confiable. Los niveles de calificación van de 0 a 100, dependiendo del nivel de corrupción que se practique en una nación determinada. México se encuentra inscrito en este nivel de calificación, y al menos en el último reporte de Transparencia Internacional ocupó el lugar 57 de entre 183 naciones evaluadas, lo cual, si bien es un nivel, digámoslo, aceptable, no logra eliminar el mal de la corrupción, y que este se ha visto como una problemática no solamente compleja, sino también inherente a la actividad política, económica y social del país. Un indicador que para el inversionista, para los hombres de capital que mueven sus recursos en el mundo y que tienen perspectivas de invertir, calibran este tipo de niveles de calificación para ver si México es viable o no en términos de inversión, de Estado de Derecho, de confiabilidad, de credibilidad de gobierno, de gobernanza e incluso del uso cotidiano de los recursos en la aplicación de cualquier proyecto que se lleve a cabo. Otros indicadores que también han coadyuvado a hacer posible la medición de la corrupción es el que hace el International Country Risk Guide, el cual se basa en encuestas de opinión de expertos y periodistas que también tienen, si no tienen el mismo impacto, tienen el mismo nivel que tiene Transparencia Internacional, sobre todo porque está enfocado a las cuestiones de negocios y al quehacer político de cualquier nación. Otro es el Indicador Internacional de los Negocios, el cual está basado también igual en una encuesta de opinión mundial, y en el cual incluye factores de riesgo comercial, político e incluso la corrupción como un factor fundamental para la viabilidad de cualquier inversión de negocios en cualquier país en el cual se busque llevar a cabo un proyecto o canalizar simplemente recursos de riesgo o no. Otro es el Reporte Global de Competitividad, que lleva a cabo el Foro Económico Mundial, y en el cual México es evaluado a través de 7 pilares de evaluación, entre ellos el de corrupción, y que permite tener a la nación en un nivel, digámoslo, aceptable y viable según el Foro Económico Mundial, aun cuando se reconozca que la corrupción es un factor que inhibe en muchos sentidos la inversión y el crecimiento económico de la nación. Otro es el Barómetro Global de Corrupción,
que mide prácticamente y de manera muy particular los niveles de corrupción en el mundo. En este indicador, México no sale bien librado, pues ha tenido que cargar el peso de ser uno de los países más corruptos en el mundo, característica que ha tenido que aceptar en diversos momentos el gobierno federal en turno, o que ha permitido también llevar a cabo acciones en lo interno para atenuar un tanto la problemática de la corrupción. En el caso de México, existe la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que lleva a cabo Transparencia Internacional en su sección México. En esta se evalúan desde los valores del ciudadano común hasta los que están relacionados con la labor política y económica de la nación, sin olvidar, obviamente sin dejar de lado el aspecto de la corrupción, que también en este indicador tiene un valor quizá más reprobable que el que maneja Transparencia Internacional a nivel global. El propósito, como vemos, de este tipo de instrumentos de medición es develar los costos y los impactos de la corrupción, pero ninguno está exento de problemas metodológicos. Como ya lo mencionamos, parten quizá de la dolencia de que son elaborados a base de encuestas, las cuales obviamente todos sabemos son subjetivas y no cognitivas, que permitan tener una medición exacta de los niveles de corrupción en un país. Obviamente, siendo encuestas, están sujetas a la percepción y al momento emotivo incluso de plantear la pregunta a un ciudadano, un empresario o un funcionario público. En ese sentido, hay una práctica extendida dentro de los organismos internacionales que llevan a cabo este tipo de mediciones, que tienen un conjunto de requisitos para cumplir para que estas mediciones sean aceptables, creíbles y válidas. Estos son que sea válido, en tanto mide realmente el objetivo que tiene por hacer la medición, y en este caso la corrupción, para que tenga su indicador una validez metodológica. El segundo es ser confiable, debe reportar resultados creíbles, pero además consistentes, debido a que los niveles de corrupción medibles en cualquier nación no tienden a bajar de un día para otro, ni tampoco repuntar al día siguiente. Obviamente los puede haber cuando hay problemas de gobernabilidad o asuntos más característicos o cercanos a lo que sería un golpe de Estado, que es lo que graduaría de alguna forma una calificación elevada o una calificación baja en niveles de corrupción. El otro es que debe ser preciso, esto es ir a las raíces exactas de cómo formular una pregunta para tener un contexto claro de qué es lo que se está preguntando y exactamente cuál es el nivel de impacto de la pregunta al momento de que quien sea consultado tenga la posibilidad de responder con exactitud sobre la cuestión de la corrupción, dependiendo del nivel en el cual se esté planteando. Esto es a nivel ciudadanía, a nivel gobierno o en cualquier otro nivel. Esto incluye también los particulares como los empresarios. Y la última característica es que debe ser exacto. Esto es, no debe ser propenso a tener errores, siempre los hay obviamente, y la metodología de la estadística marca siempre un rango de más o menos 3 a 5, que permite tener un rasgo de exactitud y de credibilidad que deja para muchos quienes llegamos a consultar una estadística la certeza de que el dato que estamos consultando es lo más confiable, lo más exacto y lo más válido que podemos tener a la mano. Los anteriores, como ya les mencioné, son indicadores que de una u otra forma miden la corrupción, pero también sirven para calibrar la estabilidad política de una nación, la seguridad de una sociedad, el impacto de la credibilidad hacia los gobiernos que les gobiernan, agudiza la crisis de legitimidad del sistema político, interfiere en los mecanismos para una adecuada asignación y administración de recursos y acentúa obviamente las desigualdades sociales al anular políticas gubernamentales orientadas a combatir el fenómeno de la corrupción. Como vemos, es una combinación de factores, todos de alguna forma verticales, pero también transversales, de las cuales nadie escapa. Obviamente, erradicar la corrupción conlleva más que una medición. En este sentido,
las prácticas que se lleven a cabo deben de tener la formulación de políticas públicas orientadas a combatir no solo la corrupción, sino también las causas que la generan. En ese sentido, la magnitud del reto que tiene cualquier gobierno o cualquier sociedad para combatir la sociedad es enorme. Los impactos, sobre todo porque los impactos que inflige la sociedad, la corrupción a una sociedad, tanto en el ámbito político como en el económico, son alicientes que permiten calibrar la magnitud de los retos y el desafío que cualquier gobierno en turno o sociedad que esté dispuesta a ello tenga para combatir la corrupción y además no solamente combatirla y generar los mecanismos que le inhiban, sino también para formular todos aquellos mecanismos, reglas y normatividades, incluso penales, que permitan sancionar los actos de corrupción. En el caso de México, se ha dicho desde diversos ámbitos que se requieren reformas que permitan avanzar en un sistema de transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana como elementos que aseguren la probidad de una administración y la ejecución de los recursos públicos. Esto, obviamente, es un elemento que desde diversos ángulos y desde donde se le vea, es un factor fundamental para el combate a la corrupción. No es gratuito que desde la sociedad civil, desde el sector empresarial, en algunos casos incluso desde la clase política, se argumente en pro de mecanismos de este tipo de combate a la corrupción. Ello, sobre todo, porque mejoraría la calidad y la legitimidad de las instituciones representativas, así como fortalecería la gobernabilidad en los sistemas democráticos. Y obviamente el de México está urgido de un mecanismo de esto, pues la corrupción medra y hace del país rehén de una problemática estructural que no le permite avanzar más allá incluso de las mediciones que surgen en algunos momentos, que el costo de la corrupción sea ubicada desde diversos puntos, tanto empresarial como político e incluso por los órganos regionales e internacionales, como un costo que es oneroso para el país, ya que lo ubican entre un 5 y un 9% del PIB. Una cifra que obviamente no es nada alentadora y habla mucho del nivel de corrupción que persiste en México. Una ofensiva, entonces, en contra de la corrupción no debería estar enfocada, obviamente, a puras buenas intenciones, sino contar con instituciones, incentivos y mecanismos que inhiban y castiguen estos comportamientos sin distinción, obviamente, de nivel económico, de participación ideológica o incluso de los ciclos o las revanchas por el poder político, como se ha visto en algunos casos, en el caso de México, en los cuales el combate a la corrupción no tiene una motivación legal o legítima, pues parte de un revanchismo político que el único fin último que tiene es el de hacerse del poder político de quien también ejerció este mismo para ejercer no solamente un cargo público, sino también para incurrir en niveles de corrupción. Debe existir entonces el convencimiento de gobernantes y de la sociedad que solo a través del establecimiento de un Estado de Derecho es posible dar una batalla frontal a la corrupción, y esto es fundamental. Toda recomendación, toda sugerencia que ha surgido en los foros internacionales hablan del Estado de Derecho como el eje conductor que habrá de permitir no solamente el ejercicio de la gobernabilidad como tal o la institucionalización de un gobierno efectivo y eficiente, sino también echar abajo todos aquellos incentivos, prácticas y asuntos relacionados o vinculados con la práctica de la corrupción. En ese sentido, pues, valdría subrayar que es necesario desmontar todos los incentivos que motivan la práctica de la corrupción para reducir aquellos beneficios que generan y construir un ambiente colectivo que permita la honestidad. Esto es, se precisa de una ciudadanía y de un gobierno que sea creíble y que garantice la confianza en la aplicación de la ley y el funcionamiento efectivo de las instituciones. Un intento de voluntad política para llevar avante esto lo vimos al inicio de la actual administración,
sin ánimos de generar un consenso, de ponerle la palomita a alguien en particular, es preciso mencionar que la negociación que llevaron a cabo partidos políticos y el gobierno federal en la formulación del Pacto por México tiene entre sus numerales un apartado muy específico en cuanto al combate a la corrupción. Esto es, partir de la transparencia y la rendición de cuentas para hacer frente a un mal en el cual se comprometieron incluso los partidos políticos y el gobierno llevar avante, no solamente por ser una necesidad de carácter interno, sino también por una premiante de carácter externo, por toda vez que las evaluaciones que se hacen anualmente o de manera reiterada sobre el caso de México, ponen a la corrupción como uno de los males endémicos que no permiten el avance económico de la nación, el desfase de la actitud y del accionar de cualquier gobierno hacia sus ciudadanos, y obviamente va en demérito del bienestar, incluso de los programas sociales que impactan a la sociedad en general, sobre todo aquellos sectores de la sociedad que son más vulnerables. Entonces, solamente recordar que en el Pacto por México se planteó instrumentar la reforma de la rendición de cuentas, que ya se hizo, una reforma que se concretó, el de ampliar y consolidar las facultades del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, y obviamente el de formular y crear con una solidez a toda prueba un sistema nacional anticorrupción. Desgraciadamente, como vimos en los últimos días, el debate parlamentario y el condicionamiento en algunos casos para avanzar en este sistema nacional anticorrupción no permitió ni su avance ni el consenso necesario para concretarlo. Obviamente, en este caso, también la sociedad civil participó a través de proponer a partidos políticos y a gobierno la llamada iniciativa Ley de 3 de 3, en la cual todo funcionario público, y ese es el eje fundamental de la iniciativa, aun cuando tiene otros aspectos relacionados con el combate a la corrupción, exige la presentación de 3 requisitos: la declaración fiscal, de patrimonio y de intereses de cualquier funcionario, ello con el ánimo de anular cualquier asomo de corrupción o que cualquier funcionario público que sea electo incurra en un enriquecimiento ilícito y que se deje de ver un cargo público como fuente de enriquecimiento particular o grupal. Este es quizá uno de los avances que tienen en la formulación del Pacto por México, uno de los ejes fundamentales para combatir la corrupción. Sin embargo, creo que tendremos que esperarnos al periodo extraordinario o, en su caso, después de las elecciones de junio próximo, esperar que la voluntad política de partidos políticos y de gobierno federal se pongan en sintonía con la exigencia de la sociedad para echar adelante este sistema nacional de corrupción y sus leyes reglamentarias, leyes que en esencia estarían ordenadas de tal forma y sistematizadas para, ahora sí, quizás, y si existe el ánimo también para echarlo adelante, de combatir de raíz la corrupción en todos los niveles de gobierno, e incluso la participación de la sociedad civil permitiría que este tipo de prácticas se permeen hacia amplias capas de la sociedad e incluso vayan más allá de la esfera política y se inserten también en la esfera de lo particular. Y bien, como parte de esta propuesta de anticorrupción, es claro que la presencia de una ciudadanía crítica y activa ha permitido que el gobierno colabore de alguna forma para ser receptivo y echar a andar 2 elementos que pueden ser claros en este tipo de avance de combate a la corrupción. 1, la rendición de cuentas, y 2, que los servidores públicos aporten resultados para una mejor práctica del ejercicio del poder. El combate a la corrupción, como vemos entonces, requiere de un cambio de expectativas y un ajuste de instituciones. Esto es, ir de un cambio cultural e incluso atacar los intereses particulares y políticos de la clase gobernante o de quien esté ejerciendo un cargo público. El momento, se dice más claro para
llevar a cabo o avante una propuesta como esta, ese cambio de régimen. Sin embargo, está visto también que es posible echarlo a andar en cualquier momento, sin importar temporalidad o lapso gubernamental en el cual se proponga. El reto que tiene no solamente el gobierno federal, sino también el Congreso de la Unión y la sociedad, obviamente, es el de encontrar los mecanismos que hagan viable y que permitan aceitar los mecanismos de negociación y de consenso para contar con un sistema nacional anticorrupción que anule ya la problemática tan compleja y estructural. Los beneficios obviamente también se están calibrando y van en el sentido de encontrar un mayor crecimiento económico, una mejor distribución de los ingresos y una mayor justicia, así como lo pusimos en la lámina, entre comillas, y que no está asociada únicamente a la cuestión de aplicar la ley, sino también el de tener presente que la corrupción permea todos aquellos ámbitos en los cuales el recurso público tiene que ser ejercido, y la justicia iría entonces en el carril de lo social. Esto es, permitir que los recursos públicos que se asignan a los sectores más vulnerables se ejerzan de manera efectiva para acabar, o al menos atenuar, o matizar desde donde se le vea los rezagos estructurales de carencias sociales que padecen un gran segmento de la población nacional, que se traducen obviamente en un 56.3% de población en pobreza extrema, otros en pobreza alimentaria y otros en pobreza de patrimonio. Los costos que muchas calificadoras e incluso los organismos que elaboran este tipo de índices hablan de aumentar los salarios y tener una mayor vigilancia, mayores salarios para inhibirla, un órgano fiscalizador obviamente para vigilar que las leyes que se vayan a aplicar sean aplicadas de manera estricta, de tal forma que no haya resquicios ni tampoco el intento de encontrar vacíos en la legislación que permitan la impunidad o la evasión de responsabilidades. El nivel ideal de corrupción, se ha dicho, dicen los teóricos, es cuando el beneficio marginal de combatir la corrupción es igual al costo marginal de combatirla. Esto es, digamos, en la teoría de juegos, una suerte de suma cero, en la cual el combatirla equivale a obtener beneficios. Esto es, tener un esquema que permita no solamente echar a andar un mecanismo de anticorrupción que tenga costos, sino también beneficios, pero que anulen al mismo tiempo cualquier beneficio particular o colectivo. En conclusión, se requiere entonces construir una institucionalidad en la que el Estado de Derecho sea el eje conductor de una estrategia gubernamental que implemente de manera efectiva las políticas anticorrupción. No solamente estar sujeto a las voluntades seccionales, sino que éste tenga un carácter transeccional e incluso que se inserte como política pública efectiva, obviamente, del ejercicio del poder, que anule de una buena vez los actos de corrupción, los desvíos de recursos, y que la impunidad siga siendo patente de corso de muchos funcionarios públicos en funciones. Debe interesar entonces al gobierno en su conjunto, como lo es para la sociedad, este tipo de prácticas, de buenas prácticas gubernamentales, so riesgo de no ponerlas en marcha o implementarlas de manera efectiva, tiendan al fracaso de acuerdo al contexto en el que se apliquen, y que se convierta cualquier legislación o cualquier práctica de combatir la corrupción o política pública enfocada a su combate en letra muerta para el gobierno y obviamente para la sociedad. Esto es todo. Les agradezco mucho su atención.